Bueno, ante todo, darle las buenas tardes y gracias por participar en lo que es la charla que voy a brindar el día de hoy, que es sobre el compostaje de residuos orgánicos. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Jean Brian Coral Valles. Estoy cursando lo que es la carrera de Ingeniería Ambiental. Estoy en el noveno siglo y estoy participando por parte de voluntariado de docentes capacitadores, ¿no? En lo que es la organización Progresemos Juntos. Bueno, para no hacerlo un poco muy largo, ese es un poco lo que es sobre mi presentación. Así que vamos a comenzar. A ver un momento. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre el compostaje de residuos orgánicos, el cual... A ver un momento. Ok. El día de hoy les voy a hablar sobre el compostaje y la importancia que presenta esta para el ambiente. La importancia va a radicar en lo que es su capacidad para abordar tanto lo que es la gestión de residuos de manera sostenible. Porque actualmente nos estamos enfrentando a grandes desafíos en cuanto a la acumulación tanto de residuos y sus impactos negativos en el entorno natural. Ok. Bueno, el compostaje en sí nos va a ayudar a reducir lo que son la acumulación de residuos, va a disminuir lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que estos al generarse aumentan lo que es la temperatura del ambiente. Además de ello, va a mejorar lo que es la calidad del suelo. Reduce lo que es el uso de fertilizantes químicos y esto es de muy gran ayuda, ya que esto sería como un fertilizante natural, ¿no? Ya que los fertilizantes químicos son contaminantes y dañinos para la salud de las personas. Además de todo ello, también va a generar ahorros económicos, lo que es el compostaje. Esta charla trata de que adoptemos el compostaje como una práctica común. Estamos contribuyendo de manera significativa a lo que es la protección del medio ambiente y la creación de un futuro más sostenible, tanto para las generaciones futuras también. ¿Ok? En tal caso, vamos a pasar a la siguiente PPT. Bueno, para entender un poco más sobre lo que es el compostaje, vamos a hablar sobre lo que son los residuos, ¿no? En nuestras actividades generamos distintos tipos de residuos, tanto en lo que son actividades productivas como en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Como en nuestras casas. Justamente nosotros lo denominamos residuos porque en general lo vemos como un material de los cuales nos tenemos que deshacer. Los tenemos que botar y que alguien más se haga cargo de ellos. Lamentablemente, lo que pasa es que en las ciudades los recolectores de residuos después llevan la basura a lugares como este, ¿no? Los cuales son basurales a cielo abierto. Si bien hoy en día se está empezando a cambiar esto, ya que muchos municipios están empezando a tratar esta temática de la basura y la posibilidad de disminuir la cantidad que se genera y de reutilizarla, hoy en día todavía se ve mucho de lo que son estos tipos, ¿no? De basurales abiertos a cielo abierto. Pero para las personas, por ejemplo, que viven ya en lo que es el campo, mayormente se ve este tipo de residuos, ¿no? La quema de residuos. Hay otros tipos que es la acumulación, como los en zonas donde hay aserrederos, ¿no? Acá se ve acumulación de lo que son los residuos, que también están causando lo que son situaciones inconvenientes a los que viven alrededor de los lugares donde se generan estos. Además de ello, estos están generando posibles contaminaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo contaminación tanto en el mar, en el suelo. Acá al hacer una quema de residuos estamos viendo contaminación a lo que es el aire, ¿no? El aire, acá contaminación tanto al suelo, las partículas que desprenden esto también genera contaminación al aire.
Pero lo más preocupante acá son a veces lo que es los basurales, ¿no? Porque a cielo abierto, ya que estos generan atracción de distintos animales que después pueden ser vectores de enfermedades, enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas. Y bueno, en conclusión, todo esto está generando inconvenientes en general para nosotros mismos. Bueno, una vez explicado ya lo que es lo que está causando estos tipos de residuos, vamos a pasar a dividirlos en dos tipos de residuos, ¿no? Yo lo he dividido en residuos inorgánicos y orgánicos. Hay otros tipos que si bien estarían en los residuos inorgánicos, se los separa, ¿no? Como son los residuos sanitarios, por ejemplo. A ver, un momento. Ok, son como los residuos inorgánicos. Estos son, por ejemplo, los metales, los plásticos, vidrios. Mayormente los municipios están tratando de encargar de estos tipos de residuos. Están empezando a trabajar en este tema, en la separación, reutilización de ellos. Se enfocan más en este tipo de residuos. Hay pocos municipios que se están enfocando en lo que son orgánicos. Hay pocos, pero sí hay. Hay municipios que se enfocan en lo que son los residuos orgánicos. A nivel de campo, siempre se ha trabajado con este tipo de residuos, lo que son los orgánicos. No, pero se están trabajando de una forma cruda. En esta charla yo les quiero aclarar que nosotros tenemos que trabajarlo, pero con un tratamiento previo. Básicamente esta charla se va a tratar de los residuos orgánicos. Y cuando hablo de residuos orgánicos, me refiero a residuos de origen animal y vegetal, ¿no? Para decirlo en forma más simple. Bueno, eh, residuos, recursos para el suelo y plantas, ¿no? Este tipo de residuos, que son los orgánicos, de los cuales vamos a hablar, podemos dejarlo de verlo ya como residuos en sí, sino tratar de cambiar nuestro pensamiento y nuestra mentalidad y poder verlos ya como un recurso, saber que podemos dar un valor a estos residuos, ¿no? Tanto en a grande escala como a una pequeña escala, en nuestras casas, por ejemplo. Porque nosotros podemos transformar a todos estos residuos en un abono al que denominamos compost. Como observamos, ¿no? En la figura, más o menos de estas características es el compost. Entonces, estas van a tener determinadas características que les voy a contar ya más adelante, y ya que es un gran recurso para nuestros suelos y nuestras plantas, porque nos van a permitir recuperar lo que es su productividad y tener plantas más sanas, más productivas, y a nivel de vivero o plantas ornamentales vamos a tener un mejor ambiente para que se puedan desarrollar de una manera más adecuada. Bueno, acá tenemos lo que es el compostaje. Como ya hemos hablado, hemos dicho, elimina focos de contaminación, como ya hemos hablado, como es el que son basurales a cielo abierto, quema de residuos, ¿no? O acumulación de residuos. Estamos tratando de eliminar esos focos de contaminación y vamos a transformar estos residuos en recursos. Es por ello que el compostaje, en su gran importancia, va a tener no solo que vamos a transformar estos residuos en un recurso, porque le estamos dando un valor, sino que al reutilizarlo estos residuos, los sacamos de estos lugares donde pueden llegar a generar lo que es contaminación con la acumulación de estos residuos. Y a la vez este recurso es muy importante, ya que es esencial la materia orgánica para la productividad de nuestro suelo, ¿no? O sea, hace varias cosas que este proceso sea muy importante y que lo podamos hacer, como ya indicaba, en una forma pequeña en nuestras casas, o lo podamos hacer también a una gran escala. ¿Quién puede, tal vez, para venta, ¿no? Para venta, hacerlo en una gran escala, ayudaríamos en cierta parte a lo que es el ambiente.
Bueno, una vez ya hablado sobre los residuos, sobre el problema que están generando ellos, vamos a tratar sobre qué es el compostaje en realidad. Lo que he realizado es dividir la definición en tres aspectos para así explicarlo mejor y rescatando algunas cosas de cada uno. Por ejemplo, acá es la transformación de materiales orgánicos frescos de un producto biológicamente estable, parecido al humus, apto para distintos usos agronómicos, ¿no? Como vemos en la definición, dice que es un producto que es parecido al humus y que se forma naturalmente en el suelo y es apto para distintos usos agrónomos. Como se ve en la foto, nosotros eh, tenemos estos materiales que son residuos orgánicos, van a terminar transformándose para convertirse en lo que es compost, ¿no? Como ya dijimos, los residuos orgánicos son de origen animal, vegetal, ¿no? Es por ello que se acaban transformándose en este producto biológicamente estable, al que nosotros denominamos compost. Esto de producto biológicamente estable lo vamos a entender mejor de acuerdo a cómo va avanzando lo que es la charla. Esta es una definición. También hay algunas páginas que he investigado en lo que son, bueno, en Google o en otras páginas que he entrado como son, eh, a veces hasta en TikTok he visto que dicen que es mejor añadirle suelo al compost que está realizando. Pero esto no es muy cierto, ¿ya? Porque si añadimos lo que es suelo, el suelo sí en realidad tiene una capacidad orgánica poca. El suelo mayormente es un mineral. Y si nosotros añadimos suelo a nuestro compost, estaríamos alterando lo que es la mezcla. Es por ello que no es recomendable añadirle suelo a lo que es el compost, ¿no? Bueno, acá tenemos otra definición, el cual es un proceso bioxidativo controlado, en el que intervienen diferentes clases de microorganismos. Bueno, acá vemos que es un proceso bio, exactamente viene de biológico. Oxidativo viene de un proceso de oxidación. ¿Qué significa? Que necesita este proceso oxígeno, ¿no? Entonces, acá los que van a trabajar son los microorganismos. Los microorganismos actúan para que se puedan transformar estos residuos orgánicos en lo que viene a ser el compost. Pero no solamente es como que ya nosotros mezclamos los residuos orgánicos y que trabajen ya los residuos, ¿no? O sea, los microorganismos, disculpen. O sea, que trabajen los microorganismos y ya ellos van a solitos hacerlos el compost. No es así. Nosotros tenemos que darle las condiciones adecuadas para que ellos puedan transformar lo que son los compuestos orgánicos a lo que es el compost. Por ejemplo, hay personas que trabajan en lo que es un call center, ¿no? Si el call center te contrata para que tú atiendas a un cliente, disculpe, y no te da computadora, no te da un internet, no te da, por ejemplo, unos auriculares para que tú atiendas al cliente, tú no puedes hacer un trabajo. De igual forma, trabaja lo que son los microorganismos. Si nosotros no le damos las condiciones adecuadas, ellos no van a poder transformar lo que son los residuos orgánicos a lo que llamamos compost. Es por ello que, por ejemplo, las condiciones adecuadas que necesitan los microorganismos serían, por ejemplo, lo que es temperatura adecuada, necesitarían humedad, un pH adecuado. El pH es el grado de acidez, ¿no?, de una mezcla. También necesitarían la capacidad adecuada para formar todo ello. De esto se trata lo que es un proceso bioxidativo controlado en los que va a intervenir los microorganismos. Bueno, y como tercera definición, tenemos que implica el paso por una etapa termolífica y finaliza en materia orgánica estabilizada y minerales. Bueno, sobre lo que es la materia orgánica estabilizada y minerales, vamos a entenderlo también de acuerdo a la charla,
Lo que me quiero centrar en este momento es sobre la etapa termofílica, ¿no? Esta etapa se lleva a altas temperaturas, es una etapa a altas temperaturas, donde el microorganismo llega hasta 45 grados, 50 grados, 55 grados, ¿no? No excediendo los 70 grados, porque si exceden los 70 grados en lo que es el compost, ya estaría matando los microorganismos, y esos microorganismos no pueden morir porque son benéficos para lo que es el compost. ¿Por qué llegan a estas o dejamos que lleguen a estas altas temperaturas, no? Es porque a pesar que hay microorganismos benéficos, también se encuentran lo que eh, son los microorganismos que dañan a la salud de las personas, ¿no? Los microorganismos patógenos. Y además también hay lo que son semillas de malezas, que nosotros si no llegamos a estas temperaturas, al momento que nuestro compost se arme y lo ponemos en los cultivos, puede malograr lo que son las plantas, pueden causar enfermedades a los humanos. Entonces es por ello que necesitan llegar a una etapa termofílica, sobrepasar los 45, 50, 55 grados para que puedan exterminar a los que son tanto a los microorganismos patógenos, los que causan enfermedades a las personas, y a las semillas, ¿no? De maleza. Es por ello que esta etapa termofílica es muy importante en el proceso. Bueno, acá vamos a hacer algunas consideraciones para lo que es el compostaje. Tenemos que conocer los residuos, tener mezclas adecuadas, tanto en relación carbono-nitrógeno y que sea óptima, tamaño de la partícula, humedad y aireación, masa crítica, evolución de la temperatura y reducción del volumen durante el proceso. Estas son las consideraciones que vamos a ir viendo también durante la charla, ¿no? Durante la charla vamos a ir explicando cada una de ellas. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Nos indican todos los residuos orgánicos son iguales? No, no todos los residuos orgánicos son iguales. Hay residuos orgánicos ricos en nitrógeno, que estos le brindan lo que son los nutrientes a los microorganismos, ¿no? Y el nitrógeno no puede desaparecer en lo que es el compost, ya que esto se forma en nitrato, y el nitrato es muy importante para lo que son las plantas. Entonces, el nitrógeno sí o sí tiene que estar en el compost. Y por ejemplo, hay residuos orgánicos ricos en carbono. Esto ya lo que le brindan a los microorganismos son energía y una estructura porosa a lo que es el compost. Un mayor cuerpo y una estructura porosa. Entonces hay dos tipos que son ricos en nitrógeno y ricos en carbono. Bueno, acá tenemos residuos orgánicos ricos en nitrógeno, algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos lo que son restos de fruta, de verduras. Puede ser los restos de hierba, de mate, de té. Pastos recién cortados y frescos son muy ricos en nitrógeno, ¿no? Para las personas que mayormente viven en el campo, usan lo que son los estiércol. Estiércol ya sea de vaca, de chancho, de gallina o algunos restos de cultivo, ¿no? Acá hay unos ejemplos de ricos en nitrógeno. Ahora también tenemos lo que son residuos orgánicos ricos en carbono. Bueno, acá encontramos lo que son el papel, también tenemos el carbón, hojarasca, pasto seco, que mayormente se llama lignificado, ¿no? También tenemos los que viven en el campo, usan residuos forestales como aserrines, cascarillas de arroz. Entonces esos productos son residuos orgánicos que son muy ricos en carbono. Bueno, acá vamos a ver algunas características de materiales originales o crudos compostables. En la parte de acá de esta columna vemos que es el material, o sea, son los residuos. En esta fila vemos lo que es el porcentaje de nitrógeno. Y en esta fila vemos la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Tiene que ser óptima acá. Entonces, por ejemplo,
Si nosotros nos enfocamos en lo que son los papeles vemos que tenemos de 0.2 a 0.5 en lo que es el porcentaje de nitrógeno. Un porcentaje de nitrógeno muy bajo. Pero si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en el estiércol de gallinas, tienen de 4 a 10, o sea, un alto porcentaje de lo que es nitrógeno. ¿No? Pero tienen un menos cantidad de lo que es carbono. Los papeles van de 127 a 178, un gran porcentaje de lo que es carbono o la relación que va de carbono a nitrógeno. No, pero nosotros tenemos que llegar a una relación de carbono-nitrógeno óptima, que tiene que ver de 40 a 1. Bueno, ¿qué significa la relación carbono-nitrógeno en sí? Este es un indicador muy útil, es para evaluar el desarrollo y calidad de nuestro compostaje. Esto quiere decir que tiene que haber 40 partes de carbono por una de nitrógeno. Por ejemplo, si la temperatura del compost es muy alta, significa que la relación carbono-nitrógeno es baja. Esto quiere decir que hay alto contenido de nitrógeno. O sea, cuando la temperatura de tu compostaje es muy alta, hay alto contenido de nitrógeno. Por ejemplo, si tu compost desprende un olor desagradable a amoníaco, la relación carbono-nitrógeno es baja. Eso quiere decir que el contenido de nitrógeno es alto. Otro ejemplo, por ejemplo, si hay en tu compost hay presencia de fauna como gusanos, moscas y otros insectos, la relación de carbono-nitrógeno indica que es baja. Y si es baja la relación, indican que hay contenido alto de nitrógeno. Pero otro caso sería si el proceso de compostaje que estás realizando es lento, casi detenido, la relación de carbono-nitrógeno es alta. Esto quiere decir que hay alto contenido de carbono. Eso es lo que indica esta relación, ¿no? De carbono y nitrógeno, que tiene que ser de 40 a 1. Por ejemplo, nosotros tenemos residuos ricos en carbono, que son la hojarasca, como ya indicamos. Y hay ricos en nitrógeno, como acá vemos frutas, verduras, acá hay algunas cáscaras de pera, de naranja, de plátano. Estas mayormente botan un líquido, ¿no? Como vemos las verduras, eso botan un líquido. Entonces, algunos estudios dicen que lo que son húmedos son ricos en nitrógeno y los que son secos, como las hojarascas, son ricos en carbono, y no siempre es así. Por ejemplo, acá tenemos lo que es acerrín, que es rico en carbono y es algo seco, y acá tenemos lo que es estiércol de gallina. El estiércol de gallina en esta foto está seco, y si está seco debería ser rico en carbono, pero no es así. Si está seco, pero es rico en lo que es nitrógeno, ¿no? El estiércol de gallina es rico en lo que es nitrógeno. Nosotros tenemos que combinar estos dos tipos para tener una buena mezcla de lo que es compost, ¿no? Y tener un buen proceso. Por ello que es necesario conocer los tipos de residuos, ¿no? Y lo que son ricos tanto en carbono como en nitrógeno. Bueno, acá también tenemos lo que es el picado de residuos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros agarramos y metemos lo que son los residuos de esta forma al compost, los microorganismos tardarían años en transformar todo esto. Lo que se busca es que sean muy pequeños. O sea, si ustedes tienen residuos muy grandes, tratar de hacerlo lo más pequeño posible para que el microorganismo pueda trabajar más rápido. Y entonces se haga un proceso de compost en menor tiempo, ¿no? Tenemos lo que es la humedad, ¿no? Que tiene que estar entre el 50 y el 60%. Por ejemplo,
Nosotros al momento de hacer lo que es el compost, nosotros tenemos que darle la humedad adecuada entre el 50 y 60%. En nuestra casa podemos hacerlo con una manguera, ¿no? Tenemos el compost, regamos la mezcla de compostaje para poderle dar esta característica, ¿no? 50-60. Pero siempre nosotros tenemos que ir volteando la mezcla porque si nosotros regamos, imagínense, encima estaría solo mojado, pero por dentro estaría todo seco. Entonces, lo que es el proceso tardaría tiempo en hacer. Entonces nosotros tenemos que ir regando poco por poco, volteando la mezcla para que todo se pueda humedecer correctamente. A veces en nuestras casas no sabemos cómo llegar a este tipo de humedad, ¿no? Que es entre 50 y 60%. Acá he puesto algún ejemplo que nosotros podemos agarrar un poco de lo que es la mezcla. Si nosotros agarramos un poco de la mezcla, lo apretamos y sale mucha agua, es que es muy húmeda la mezcla. Si nosotros agarramos la mezcla, no sale nada de agua y encima se comienza a desmoronar lo que es la mezcla, es que está muy seco. La humedad adecuada para llegar a este porcentaje es que al momento de apretar salga muy poca agua y no se comience a desmoronar, sea así como una masa, ¿no? Una masa en tu mano. Entonces ahí está llegando a lo que es la humedad adecuada, en este porcentaje aproximadamente. Acá hay otra foto en lo que estos son volteadoras de compost. Estas volteadoras de compost van dándole la vuelta a lo que es la mezcla de compost y van rellenándose. Acá estos son como chisguetes, ¿no? Donde salen agua y van a darle giro a lo que es la mezcla y estos lo van humedeciendo para que traten de llegar a este porcentaje. Pero en lo que son a gran escala, ya sea para venta o para una empresa, esto ya no pasa así por la mano, ¿no? Esto ya van a laboratorios para que ellos puedan hacer pruebas correspondientes para que lleguen a este tipo de humedad. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la aireación. Como ya indicaba, este es un proceso donde el microorganismo necesita lo que es oxígeno, ¿no? Es como nosotros necesitamos oxígeno y botamos dióxido de carbono. El microorganismo es igual, necesita oxígeno para poder hacer la transformación, necesita consumir lo que es oxígeno y ellos botan lo que es dióxido de carbono. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo en donde acá están haciendo lo que es el compostaje y hicieron la mezcla de los residuos. Y para darle aireación, acá hay una herramienta que parece lo que es el sacacorcho. Lo introducen hasta el fondo del recipiente y comienzan a darle vuelta. Y al momento de darle vuelta, le introducen lo que es la aireación, el oxígeno, para que los microorganismos puedan transformar estos residuos a compost, ¿no? Por ejemplo, este es a una mediana escala, ¿no? A veces no se puede dar lo que son vueltas a lo que es la mezcla de compost, entonces usan tubos. Acá ven, son tubos que tienen agujeros, ¿no? Estos tubos están a cielo abierto y tienen agujeros. Todo esto que vemos es como una caja que va a ser llenada por completo y estos tubos van a estar al aire, ¿no? Al aire es por donde van a entrar el oxígeno. Y el oxígeno va a entrar y va a comenzar a salir por estos agujeros para que los microorganismos puedan hacer su trabajo, ¿no? De transformar estos residuos y llevarlos a lo que es el compost. Lo malo de este proceso es que es más lento, ¿no? No es como esto que le das vuelta y vuelta o le pueden dar vuelta con una pala o algo así, entra más lo que es el oxígeno. Este proceso, al no darse vuelta y utilizar solamente tubos, es un poco más lento para producir lo que es el compost. Tenemos ya algo a una gran escala, ¿no? Mayormente a la gran escala ya usan lo que son tractores para darle la vuelta a lo que es la mezcla de compost. Entonces, acá utilizando tractores, hacen que se oxigene lo que es la mezcla y los microorganismos puedan
transformar de una manera correcta lo que es el compost, ¿no? Los residuos a compost. También tenemos lo que es la masa crítica. Esta masa crítica, por ejemplo, a veces en las casas nosotros hacemos, esto hay que verlo como una caja, ¿no? Que es de 0.3 metros de alto, de ancho y de profundidad. Al momento que nosotros hacemos el compost en esta caja, por ejemplo, a veces se tiene que generar lo que dije ya, temperaturas, pero como es tan pequeña la caja, la temperatura no se logra llegar a, por ejemplo, 45, 50 o 55 grados, no llega. Entonces, la temperatura que está acá se disipa. Al igual acá, ¿no? De 0.6 metros también se va a quedar un poco de temperatura, pero no llega a la temperatura adecuada que hemos dicho, ¿no? Que es 45 o más. Acá también la temperatura llegará a unos 40 y ahí se queda, no llega a la temperatura adecuada. Hemos dicho que la temperatura adecuada es para que mate a lo que son microorganismos patógenos causantes de enfermedades y a semillas de maleza, ¿no? Acá no llega. Por eso, lo que es correcto es que sea mínimo 1 metro cúbico. 1 metro cúbico tiene que ser el recipiente donde ustedes pueden hacer para que pueda llegar a lo que es la temperatura adecuada. 1 metro cúbico, o sea, 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de profundidad. Hay que tomarlo como una caja, y tiene que ser 1 metro cúbico. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Acá están haciendo lo que es la mezcla y acá están dándole volteo, ¿no? Volteo y ven, no sé si se logre ver que sale como un humo, es que acá ya está llegando lo que es la temperatura, ¿no? Ellos dan el volteo porque en las partes que están en los filos, esto se mantiene frío, ¿no? Es como que acá esté la temperatura y por estas partes estén fríos. Entonces ellos tienen que darle vuelta y vuelta para que todas estas partes también se junten con esa temperatura y comiencen a hacer de nuevamente una temperatura. Cuando esto se hace a gran escala, lo que es las temperaturas llegan a 45, 55, 60 grados centígrados. Entonces, lo que realizan es que dan los respectivos volteos para que la temperatura vaya saliendo. Y esto es recomendable hacerlo, por ejemplo, de cada 15 días, de cada 3 días, una vez, un volteo, ¿no? De cada 3 días, otro volteo. De cada 3 días, otro volteo, para que la temperatura no sobrepase tampoco los 70. Porque imagínense que ustedes lo dejen y la temperatura acá va a sobrepasar los 70. Entonces ellos hacen el volteo para que la mezcla de compost que está acá fría se pueda mezclar con lo que es ya la temperatura correspondiente y también para que la temperatura no llegue a sobrepasar los 70 grados, que matarían los microorganismos benéficos que es para el compost. Bueno, acá he sacado un gráfico, esto es de una tesis de Toghetti del 2017, ¿no? Donde acá vamos a explicar lo que es el proceso. Por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos lo que es, como vemos, azúcar, como vemos acá cáscaras de zanahoria, vemos un poco de papel, vemos un poco de lo que es cáscaras de naranja, de verduras, ¿no? Esto para los microorganismos es muy rico, es un alimento muy rico para degradarlo. Entonces acá hay azúcares, acá hay almidón, proteínas y grasas. Esto lo ven los microorganismos como algo muy rico. Entonces ellos van a buscar transformar esto en lo que es el compost, ¿no? Entonces ellos entran en una etapa mesofílica. Mesofílica significa que es una etapa que no sobrepasa los 45 grados. Recién están comenzando a transformar los microorganismos, ¿no? Transforman los microorganismos y una vez llega a la etapa mesofílica, a su final, y entran en una etapa que es termofílica.
ya comienzan a sobrepasar lo que son los 45 grados, 55 grados, 60 grados. Esta etapa es donde vamos a eliminar, como ya indicaba, organismos patógenos y semillas de maleza. Entonces, y no es recomendable, como ven, sobrepasar los 70. Si sobrepasan los 70, dijimos que los microorganismos que nos ayudan a transformar ello también mueren. Entonces, por ello, no sobrepasar esto. Entonces, nosotros vemos que en este lado tenemos lo que es la temperatura, ¿no? Que va de 0 a 70, y en este lado vemos lo que es el tiempo. Acá no he puesto ni días, ni meses, ni años, porque esto va a variar. Esto varía dependiendo a los residuos que utilizan, ¿no? Pero mayormente lo que es el compost se da entre 4 a 6 meses. En ese lapso de tiempo ya se está viendo lo que es el compost, ¿no? Entonces, como indicaba, acá el microorganismo va subiendo, aumenta su temperatura, desaparecen microorganismos que son patógenos, que causan enfermedades, y también las semillas de maleza, ¿no? Y después, ¿por qué entra en una etapa mesofílica? Porque ya los microorganismos, al momento de transformar todo ello, ya comienzan a llegar a una etapa donde se comienza a formar el compost. Es como una tierra negra, como se logra ver acá. Esta tierra negra está a base de celulosa, de lignina, de quitina, que son proteínas, donde lo que son los microorganismos ya no pueden destruir ello, ya no pueden transformar más esto. Entonces, al no poder transformar esto, ya no causa más elevada temperatura. Entonces comienzan a bajar la temperatura y se vuelve a una etapa mesofílica, ¿no? Mesofílica, y quedan los microorganismos benéficos, y acá está el compost, que va a ayudar a los cultivos, a la planta, ¿no? Y es más saludable. Entonces, en la primera etapa mesofílica y termofílica, como acá recién van a transformar lo que son los residuos, ahí están los microorganismos en una etapa activa, donde se están comiendo estos residuos, ¿no? Donde están transformando. Entonces es una etapa activa. Cuando ya se comienza a dar lo que es el compost, ya entra a una etapa de estabilización. Una etapa de estabilización, donde ya, bueno, se forma lo que es el compost y ya no pueden degradarlo más en lo que son los microorganismos. Acá también, en esta etapa se produce la producción de fitotoxinas. La producción de fitotoxinas se produce mayormente en esta etapa. En la etapa donde llegan las temperaturas de 45 a un poco más, ¿no? Entre 45 y 60. Acá se da lo que son sustancias fitotóxicas. Y las sustancias fitotóxicas que se forman en esta zona son los ácidos orgánicos y el amonio. Por ejemplo, si ustedes están haciendo el proceso y en esta etapa agarren y dicen, ya bueno, ya está, voy a agarrar esto, lo que es el compost, no voy a dejar que termine su proceso y voy a llevarlo a lo que son los cultivos, por ejemplo. Lo que estarían haciendo es que los ácidos orgánicos son muy dañinos para lo que son los seres humanos, como para las plantas, al igual que el amonio. Acá se forman ácidos orgánicos y amonio, entonces sería muy dañino, matarían las plantas. Entonces no es bueno, es bueno que siga el proceso hasta que llegue a una etapa mesofílica y de estabilización, ¿no? Después dirán, ¿y qué pasa con esos ácidos orgánicos y amonio que hacen daño a las plantas? Ya, mientras va bajando lo que es la temperatura, se estabiliza y se convierte en compost, aquí ya se convierten los ácidos orgánicos en algo parecido al humus. Y lo que es el amonio se convierte en nitratos. Como ya mencionaba anteriormente, el nitrato es muy benéfico para lo que son las plantas. Entonces, las sustancias fitotóxicas que se formaron en esta zona ya no son tóxicas, sino se convierten en algo parecido al humus y en nitratos, que son muy beneficiosos para las plantas y para los seres humanos. Y entramos en una etapa de maduración. Es por ello que la estabilidad es la disminución de carbono degradable y la actividad biológica. Y la madurez, ausencia de sustancias fitotóxicas, ¿no? Se desaparecen estas sustancias fitotóxicas y se llega a un estado de madurez.
Bueno, acá tenemos lo que es la definición de compost, que es una materia orgánica estable y madura, como ya indicamos. Estable, madura, lo que es el compost, y libre de patógenos y semillas de maleza. En esta zona eliminamos lo que son los organismos patógenos, microorganismos patógenos y las semillas de maleza. Entonces, acá tenemos lo que es la definición. Pero ¿por qué lo que dice libre de patógenos y semillas de maleza lo he puesto de rojo? Porque lo que pasa es que en nuestras casas no llegamos a hacer esto. Libre de patógenos y semillas, ya que a veces no tenemos el recipiente adecuado, no llegamos a la temperatura adecuada para poder eliminar lo que son los patógenos y las semillas de maleza. Sí, en realidad tenemos lo que es la materia orgánica estable y madura, sí tenemos ello, pero no podemos garantizar que esté libre de patógenos y de semilla de maleza. A ver un momento. Bueno, creo que el Meet va a acabar en 10 minutos, me ha figurado ello. Pensé que era un poco más de tiempo. Voy a tratar de terminar rápido. Les voy a pasar lo que es una encuesta para que ustedes puedan registrarse y puedan. Ahí le va a llegar lo que es su certificado, para que ustedes se registren y puedan llegarle lo que es su certificado, ¿no? Ahorita les voy a pasar, por favor, un momento. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la presentación. Acá, bueno, como indicaba, a veces en nuestra casa no llegamos a hacer esto porque no llegamos a lo que son las temperaturas adecuadas y a eliminar semillas de maleza. Es por ello que el compostaje domiciliario a muy pequeña escala utiliza mayormente estos recipientes, ¿no? Para hacer compostaje. Material en intervalos regulares, hay poco volumen, si poco volumen no se cumple la etapa termofílica en estos recipientes, como indicamos, porque son muy pequeños, no se llegan a cumplir esas etapas termofílicas. Mayormente se recomienda no usar estos tipos de residuos, ya que son estiércoles, por ejemplo, usar lo que es las heces del gato o del perro en tu residuo de casa no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque llegarían microorganismos patógenos. Es por ello que no es recomendable. También restos de carne no es recomendable porque traerían lo que son roedores, insectos, ¿no? Que pueden causar, estos animales son vectores de enfermedades, entonces tampoco no es recomendable usarlo en lo que es tu compost de casa. Restos de comida muy condimentada, esto crearía salinidad a tu compostaje y bajaría lo que es la calidad de ello, entonces tampoco es recomendable, ¿no? Hay buena estrategia individual para valorizar los residuos, compostaje descentralizado, y los residuos se estabilizan igual, no tienen que tener el olor, el compost que tú realizas no tienen que tener el olor. Y indicaba, si tienen el olor, es muy alto en nitrógeno, o porque a veces se está pudriendo, ¿no? Y se pudre porque a veces ustedes llenan mucha humedad, hay mucha humedad y ya comienzan a pudrirse, por ello que tienen que tener la humedad adecuada. Y como ya indicado, son adecuados para las plantas. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, acá han realizado lo que... Este es un estudio de Argentina, donde se realizó lo que es la mezcla para hacer el compost, ¿no? Vemos que hasta dónde llega la mezcla, miren, hasta el ladrillo, hasta esta parte está llegando. Mientras avance el proceso, esto va bajando. Entonces, hay que tener una idea. Si nosotros hacemos, por ejemplo, llenamos hasta acá, siempre va a terminar mayormente a la mitad. Si nosotros hacemos el doble de esto hasta por acá, siempre va a terminar hasta por acá, ¿no? Siempre va a ser de 2 a 1. Nosotros lo que usemos para hacer la mezcla de los residuos siempre va a terminar la mitad para que ya acabe lo que es el compost.
Lo que he puesto acá de enmienda orgánica es lo que se hace, lo que se debería llamar en realidad a lo que se hace en las casas, ya que no llegan a las temperaturas adecuadas para que se pueda llamar de verdad lo que es compost. Entonces, la palabra adecuada sería enmienda orgánica, ¿no? Con esto no quiero decir que no deben hacer en sus casas, ¿no? Sino utilizar los residuos adecuados para hacer compost en sus casas, porque así ayudarían a disminuir lo que es la contaminación en el ambiente, ¿no? Entonces es por ello que esta charla se basa en ello, en tratar de disminuir lo que es los residuos que van al ambiente y bajar lo que es la contaminación, ¿no? Por ello que esta charla se basa en ello. Hemos puesto también lo que es un momento. Bueno, acá tenemos un reglamento que es el norma peruana 201.208/2021. Habla de los fertilizantes, ¿no? Es el compost a partir de residuos sólidos orgánicos municipales. Está en requisitos primero. Estas se van a aplicar al compost elaborado a partir de los residuos sólidos orgánicos municipales para ser utilizados en el mantenimiento y reforestación en áreas verdes, paisajes, parques, jardines, floristería y otros similares. Entonces, bueno, para ir ya terminando, acá tenemos algunos ejemplos de lo que son a pequeña escala, lo que es el compost a pequeña escala. Acá a mediana escala, donde, bueno, utilizan, como ya indicaba, tubos para meterle lo que es aireación a lo que es los microorganismos y puedan actuar en un proceso correcto. Y acá a grande escala, ¿no? A grande escala ya utilizan lo que son tractores, utilizan lo que son, ya acá también utilizan, ya llevan el compuesto a laboratorios para que lo inspeccionicen y vean cómo va la humedad, la temperatura, el pH, ¿no? Ya utilizan ya cosas, ya llevan todos los compuestos al laboratorio. Y acá utilizan ya lo que son tractores, por ejemplo, para darle el volteo respectivo para que entre la aireación correcta. Y por último tenemos lo que son las ventajas del compost. Como ya hemos dicho, materiales y residuos orgánicos, sacarnos de la mente que son residuos que no sirven y que tenemos que botarlos, sino que tenemos que reutilizarlo y darle un valor a ello. También tienen materia orgánica, como he dicho, que es estable, libre de patógenos y semilla de malezas, ya que estos van a ayudar a que suelos degradados puedan, como se dice, revivir, ¿no? Estos suelos degradados puedan ser cultivados nuevamente. Hay producción de hortícola y ornamental, sustratos para plantines, viveros, hongos comestibles, bioremediación, ya que esto, lo que es el compost, va a ayudar a lo que es la bioremediación de los suelos, para que estos suelos puedan volver a vivir, por ejemplo, ¿no? A poder cultivar, a sembrar en ellos y tener un control biológico, ya que si los suelos presentan, por ejemplo, microorganismos patógenos, estos al momento de tener un compost eliminan también esos microorganismos patógenos que puede haber en el suelo. Y bueno, eso sería todo de la presentación. Les agradezco la verdad la participación. En un momento les estaría pasando lo que es ya la encuesta para que puedan llenar y puedan darle certificado. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy interesante, muy interesante. Gracias. Ahorita, disculpen un momento, voy a pasarle lo que es la encuesta para que le puedan dar el certificado y se puedan inscribir. Un momento más.